Es difícil contestar a esa pregunta. Primero porque los estudios son estudios, nunca vamos a poder hacer un estudio prospectivo y poder someter a un grupo de pacientes a estrés y otros no y ver qué pasa. Todos los estudios son retrospectivos, epidemiológicos. En general hay muchos estudios que tienen menor escala y el seguimiento corto que son difíciles. Pero hay un par de estudios que nos apuntan en la buena dirección. Uno es este estudio epidemiológico en cáncer de mama, que se vio que las situaciones estresantes estaban relacionadas con aumento de cáncer de mama. Y otra información viene de los mecanismos epigenéticos que intervienen, por ejemplo, los corticoides sabemos que disminuyen la expresión del BRCA1, que es un freno, es un gen de supresión tumoral. Entonces, si el corticoide elimina ese freno, le da vía libre para que los oncogenes se puedan expresar. Entonces ahí ese sería un puente, podría ser un puente entre lo que es el cortisol y el cáncer de mama. Ahora, la relación entre estrés y progresión, ahí sí hay amplia evidencia de que el estrés aumenta la inflamación crónica y que favorece la progresión de la enfermedad. Ya hay varios estudios que demuestran cómo, como veíamos antes, el estrés, ya sea el estrés por aumento de la demanda o el estrés psicosocial, la depresión crónica, el sentirse solo, el sentirse aislado crónicamente, ¿no? O los traumas emocionales repetitivos, todos van a actuar a través de ese eje hipotálamo hipofisario adrenal y activando el sistema simpático, modificando ese microambiente tumoral, disminuyendo la capacidad inmune de la inmunidad celular, ¿no? Con disminución de las natural killers, de la respuesta celular, aumentando las citoquinas proinflamatorias y a su vez en las células cancerosas aumentando la migración, la duplicación, la angiogénesis y la capacidad invasiva. O sea que el estrés crónico va a estar fomentando el crecimiento de ese tumor. Hoy por hoy también sabemos que las vías beta-adrenérgicas del sistema simpático activan genes que contribuyen a la progresión tumoral, a las metástasis, y hay genes, como vimos antes, regulados por los corticoides que inhiben los mecanismos de reparación del ADN. O sea, no solo promovemos la progresión tumoral, sino que impedimos que el sistema inmune pueda reparar el ADN dañado. Y promueven también la resistencia a las células tumorales a la quimioterapia. Hay estudios que demuestran que el aplanamiento de la secreción de cortisol. Si recuerdan, tenemos la secreción del cortisol se da en forma cíclica con un pico más elevado a la mañana y uno menor a la tarde. Bueno, si medimos el cortisol a la mañana y a las 18 horas en estos pacientes y vemos un aplanamiento de esa curva, los pacientes que tienen un aplanamiento de esa curva, en este caso se correlacionó con una más rápida progresión del cáncer de mama hormonodependiente. Y en este otro estudio lo que vieron es que el aplanamiento de esa curva de cortisol está relacionado con una muerte más temprana en pacientes con cáncer de pulmón. Y si en vez de medir el cortisol medimos otros marcadores de lo que son la respuesta inespecífica, inflamatoria inespecífica, como puede ser la proteína C reactiva y el amiloide A sérico, en este paciente en este estudio de 734 pacientes de cáncer de mama, donde se les midió estos marcadores a los 31 meses luego del diagnóstico de la enfermedad, en un análisis multivariado y luego de un seguimiento de casi 7 años, vieron que eran factores pronósticos independientes, tanto de sobrevida como de recidiva. Entonces, volviendo a ese ejemplo de que si los genes son el fósforo, las alteraciones genéticas son el fósforo que enciende el fuego y la inflamación es el combustible que alimenta ese fuego. ¿Qué es lo que está alimentando el crecimiento del cáncer una vez que ya está establecido o está
establecido. Y bueno, hoy por hoy, como vimos, el estrés crónico, a través de la inflamación crónica, está continuamente retroalimentando el crecimiento de ese cáncer. Ahora les voy a mostrar, pero como mencioné anteriormente, los traumas emocionales activan directamente a ese eje de hipotálamo hipofisario adrenal. Por las mismas vías que el estrés crónico, también van a estar alimentando ese fuego. La mala alimentación y el sedentarismo y la falta de sueño también son factores que van a estar alimentando ese fuego. Sí, este es un esquema que muestra justamente que el estrés psicosocial, y este es del grupo de Kekolt-Glasser, que son los que más trabajaron sobre esto, sobre los traumas emocionales y su efecto en todo lo que es la cascada del estrés. Y lo que acá apuntan es que los traumas emocionales activan el eje hipotálamo hipofisario adrenal y la activación del sistema nervioso simpático con producción de glucocorticoides, de adrenalina, noradrenalina, pero a su vez las citoquinas proinflamatorias que resultan de esa activación crónica del cortisol van a afectar a todo el sistema serotoninérgico, cambiando los estados emocionales que a su vez van a retroalimentar la cascada del estrés. Entonces, en los traumas emocionales repetitivos se da esa recursividad, digamos, de la cadena del estrés. Y hoy por hoy hay estudios que empiezan a mostrar cómo la psicoterapia no solo disminuye los síntomas y la expresión, en este caso, de una citoquina proinflamatoria como la interleuquina 8, sino que en pacientes con alta aceptación emocional se atenúan los dos niveles, se atenúan los síntomas, o sea, si aprenden a regularse emocionalmente, pueden bloquear no solo los síntomas, sino que también les disminuyen los niveles de interleuquina 8. Entonces, esto de apuntar a la regulación emocional podría bloquear ese circuito entre inflamación y síndrome de enfermedad que se da en pacientes con cáncer de mama. Bueno, como dijimos, la alimentación, y junto con el sedentarismo, es uno de los hábitos que nos está, la mala alimentación, que está echando leña a ese fuego, ¿no? Y de acá voy a mencionar solo un concepto, y es que la alimentación, nos afecta de muchísimas vías, pero hoy por hoy el 70% de nuestro sistema inmune sabemos que está en las placas de Peyer alrededor del sistema del intestino delgado. Entonces, la mala alimentación va a estar actuando directamente sobre ese sistema inmune. Y los voy a dejar en un ratito con el doctor Juan Laza, del grupo de gastroenterología del Hospital Británico y del CEMIC, que va a hablar justamente de eso, del microbioma y su interacción con el sistema inmune. O sea que hoy por hoy estamos entendiendo que la forma en que estamos viviendo y cómo estamos internalizando nuestras experiencias van a estar afectando directamente a ese microambiente tumoral. Por eso nos atrevemos a decir que el cáncer es una enfermedad sistémica desde el comienzo. No importa si una paciente viene con un cáncer localizado en la mama o otro paciente con cáncer localizado en el pulmón. En el pulmón. Hay que mirar a esa persona como un todo, desde el principio. Y desde la oncología integrativa, justamente, no solo nos fijamos en la persona con toda su dimensión biológica, digamos, con todos los análisis que les hacemos, las radiografías, todo el diagnóstico por imágenes, definición del tumor, patología, pero sino también vamos a investigar cómo está pensando esa persona, cómo está traduciendo lo que le pasa a su interior. Es una persona que tiene, por ejemplo, distorsiones cognitivas catastróficas y todo lo que le pasa lo va a traducir como una situación de estrés. ¿Cómo se está vinculando esa persona? ¿En qué medio vive? ¿Cómo convive con las personas con las que están la mayor parte del tiempo? Físicamente, con su familia, con su trabajo, pero también cuántos vínculos que lo tienen
preocupado a distancia, digamos, o aún sin ver a las personas, ¿no? Y está desencadenando esa respuesta del estrés internamente. ¿Cómo es su dimensión espiritual? Hay estudios que demuestran que personas que han perdido esas ganas de vivir, ¿no? O porque han perdido un ser querido y que se enferman a los 3 meses y fallecen, ¿no? Sentirnos conectados con el sentido de vida, ya hay estudios que demuestran que la desesperanza aumenta la vulnerabilidad y la capacidad de enfermarnos, y a la inversa, la esperanza aumenta nuestra capacidad de recuperarnos. Y también, bueno, la dimensión socioecológica que decía recién, cómo vive esa persona, con quién, cómo se vincula, cómo es desde cómo es el ambiente físico donde vive y donde trabaja, y las condiciones de transporte, por ejemplo, a cómo se vincula en la sociedad. Y volvemos a lo que ya Sir William Osler, que fue el fundador del Hospital de Johns Hopkins, nos dijo ya hace más de un siglo, ¿no? Tengan más en cuenta al paciente individual que a las características especiales de la enfermedad, ¿no? Para mí, la verdadera medicina personalizada es esa, es ver quién es la persona, ¿no? Y bueno, y la oncología integrativa lo que propone es incorporar todo lo que pueda servir a esa persona a poder restablecer su equilibrio saludable. Entonces, mientras la ciencia nos aporta, digamos, matafuegos más directos hacia las células tumorales, la idea es cómo le enseñamos a los pacientes a dejar de echar leña al fuego. Entonces, entre los dos, por ahí poder ir apagando ese incendio. Y cito acá a Lorenzo Cohen, que es el jefe de medicina integrativa, el director de medicina integrativa del MD Anderson, donde dice que es importante que los profesionales de la salud tengamos en cuenta que cada encuentro con el paciente es un momento en que se lo llama el teachable moment, es un momento en que podemos educarlos sobre esto, le podemos educar sobre todo lo que el paciente puede hacer para reducir esa inflamación y para promover una mejor respuesta a los tratamientos y un mejor desarrollo de recuperar la salud, ¿no? La importancia, él pone acento en la importancia del paciente activo. El paciente tiene que estar bien informado para poder tomar buenas decisiones y poder saber qué es lo que le puede ayudar a recuperar su salud. Es importante saber que modificar más de un factor a la vez, la dieta, el ejercicio, el sueño, hacer técnicas antiestrés, buscar soporte social, vivir ecológicamente, son todos factores que pueden aportar a una mejor salud. Pero a la vez, la modificación de más de un factor, porque un factor va a interactuar con el otro. Por ejemplo, una persona que empieza a hacer ejercicio va a dormir mejor. Si duerme mejor, va a estar de mejor ánimo al otro día. Si está de mejor ánimo, seguramente sus vínculos sociales van a ser mejores. O sea que todos los factores van interactuando unos con otros. Y que para vivir más saludablemente, al vivir más saludablemente, uno puede disminuir los efectos adversos de los tratamientos, disminuir las recidivas y aumentar lo que se llama la sobrevida. Yo a los pacientes se los explico así de forma gráfica, le digo, bueno, mira, es como cuando una planta comienza a marchitarse. Uno no dice solo le pongo agua, ¿no? También, veo a ver qué necesita. Está teniendo mucho sol, la tengo que pasar a la sombra, le corto las hojas que no sirven, le pongo fertilizante. Son varias estrategias para recuperar esa salud. También a los pacientes es importante que entiendan el concepto de genética y epigenética, porque hasta ahora hubo mucha información sobre la genética, como si la genética fuese determinante de nuestra salud. Y hoy por hoy sabemos que la epigenética nos explica cómo podemos prender y apagar diferentes genes
de acuerdo a cómo vivimos. Entonces, con la misma genética podemos desarrollar un fenotipo saludable o un fenotipo no saludable, prendiendo y apagando diferentes genes. Cada uno es su propio creador, que se crea sin cesar a partir de sus propios genes, con la ayuda de los alimentos, de los hábitos físicos, mentales. Vamos prendiendo y apagando ese gran tablero de genes y así formando formateando, modulando nuestro ser. También le explicamos a los pacientes el concepto de neuroplasticidad, porque hay muchas personas que piensan que ya si tienen ciertos circuitos neuronales establecidos que no los van a poder cambiar, pero hoy por hoy sabemos que estos circuitos neuronales tienen una plasticidad y una capacidad de cambio hasta el último de nuestros días, y que si repetimos, ¿no? A ver, si estábamos acostumbrados a cierto tipo de conducta, si empezamos a adoptar una conducta nueva y la repetimos y la repetimos y la repetimos, se va a formar un nuevo circuito neuronal que va a facilitar esa nueva conducta, que ante un mismo estímulo, en vez de tomar el viejo camino, ahora voy a poder tomar el nuevo camino. O sea que con la misma genética nos podemos manifestar diferentemente, como hace la mariposa, como oruga o como mariposa, encendiendo y apagando diferentes genes. Bueno, no sé si hay algunas preguntas por Facebook o cómo venimos, pero vayan mandándolas y las vamos a responder quizás al final, juntas. Pero avísennos si hay algo que no se entiende o... Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de la oncología integrativa basada en la psiconeuroinmunología? La oncología integrativa, en realidad, utiliza, digamos, primero amplía el foco, no solo en el tumor, sino en la persona que se enferma, y utiliza todas aquellas terapias que pueden ayudar en la recuperación de esa persona, ya sea desde la medicina convencional, con la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, todas las terapias más modernas, la psicoterapia y lo que se llama, para mí mal llamado complementarias, que son todas aquellas prácticas o terapias, ahí vemos masaje, meditación, acupuntura, relajación, son todas aquellas prácticas que lo que hacen es llevar a la persona a reforzar ese sistema inmune y esa red NIE, apagar, digamos, la inflamación, apagar el fuego y reforzar el sistema inmune y volver a equilibrar ese sistema inmune para poder recuperar esa inmunidad, ese equilibrio entre lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Es importante saber que la oncología integrativa no rechaza la medicina convencional, no es solo curarme con dieta y ejercicio, y tampoco acepta los tratamientos complementarios de forma indiscriminada, no es cualquier tratamiento complementario. Y de nuevo, a mí no me gusta usar el término complementario porque esto lleva a muchos a pensar que es, si puedo lo hago, ¿no? Es como accesorio. Y en realidad es tan importante poder, por un lado, tratar al tumor y en lo posible erradicarlo o tratarlo, y por otro lado volver a reforzar ese sistema inmune. Los dos tratamientos son importantes. O sea que el tratamiento que propone la oncología integrativa es justamente esa sinergia terapéutica con varios conceptos a la vez. Por ahí quizás se entiende mejor, por ejemplo, una persona que padece de insomnio, bueno, le voy a decir que haga ejercicio para que llegue más cansado a la noche, que haga alguna técnica antiestrés para irse a dormir más relajado. Si mientras tanto necesita un inductor del sueño, se lo voy a dar. En lo posible voy a empezar con melatonina, que es algo más natural, y si no una benzodiazepina, y ir acomodando eso a cómo la persona va durmiendo.
pero son varias estrategias, ¿no? Que haga acupuntura, por ejemplo, reflexología, son varias estrategias para un mismo fin. Bueno, entonces aprovecho para decirles que vamos a tener todo un módulo sobre sueño. El profesor Cardinali, que es una eminencia, es reconocido mundialmente por sus investigaciones sobre el sueño del sistema inmune, nos va a dar una charla, es la próxima charla, el 12 de julio, si mal no recuerdo. Va a hablar de sueño. Margarita Dubourdieu, que es licenciada en psicología, es profesora de la Universidad Católica de Uruguay y es alguien que hace más de 20 años, que está pujando con desde la psicología, con esta mirada integrativa. Ella es desde el otro lado del Río de la Plata, desde Uruguay, viene haciendo, la verdad, una tarea enorme y es una de las pioneras en Latinoamérica en esto de la oncología integrativa. Y también vamos a tener al doctor Juan Carlos Durán, que es un colega, un compatriota que está en Canarias, y que él desde allá es uno de los promotores de esta Federación Española de Medicina Integrativa, formó también una plataforma, una red de terapia integrativa y es uno de los pioneros de la oncología integrativa en Europa. Y la doctora Mirta Calizano, que ayer tuvimos justo en el congreso de SOGIVA de ginecología, juntas en una mesa de psiconeuroinmunología, es alguien que también está trabajando con esta mirada de psiconeuroinmunología desde la oncología ginecológica. Y ella va a traer mucha información también, trabaja mucho sobre el concepto de resiliencia y adaptación y la visión integrativa de la persona. Y también vamos a tener a la licenciada Delfante, que es una nutricionista que trabaja en el hospital italiano. Ella va a explicar todo el tema de la alimentación y cómo nos afecta al sistema inmune. Y el doctor Jorge Alonso, que es director de los programas de fitomedicina de la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar justamente de cuáles suplementos sí, cuáles suplementos no en oncología.